Los motociclistas se meten con los soldados equivocados en una gasolinera. Era una cálida tarde de verano en las afueras de un pequeño pueblo de Texas. El sol había comenzado su descenso pintando el cielo con tonos naranja y rosa. En una gasolinera solitaria junto a la carretera, dos hombres con uniforme militar estaban junto a su Chevy Silverado negra llenando su tanque y estirando las piernas. El sargento Jake Reynolds y su amigo cercano, el sargento David Carter, acababan de regresar de un despliegue de 6 meses en el extranjero. Ambos estaban construidos como tanques, musculosos, indisciplinados y endurecidos por la batalla tras años de servicio. No eran del tipo que causaba problemas, pero si los encontraban, eran más que capaces de manejarlos. Jake se apoyó en la camioneta bebiendo una botella de agua. El distante estruendo de las motocicletas resonó en el aire en cuestión de momentos. 5 motos rugientes llegaron a la gasolinera, cada una conducida por un motociclista corpulento vestido de cuero cubierto de tatuajes y cadenas. La pandilla conocida como los Hell Ripes era conocida en el área por causar caos, vandalismo, robo e intimidación eran sus juegos habituales. Uno de los motociclistas, un bruto enorme con una cicatriz en la mejilla y el nombre Viper parcheado en su chaleco, saltó de su moto y se dirigió a la tienda. Los otros 4 lo siguieron empujando a un adolescente que salía. El chico dejó caer su refresco derramándolo sobre el pavimento. Los motociclistas simplemente se rieron. Jake y David intercambiaron una mirada típicos aspirantes a tipos duros. David murmuró que no pensaron mucho en eso hasta que los motociclistas volvieron a salir. Viper agarraba un paquete de 6 cervezas en una mano y una bolsa de papas fritas en la otra, pero en lugar de pagar se pavoneó hacia la puerta. El empleado, un anciano frágil de unos 60 años, gritó: «Oye, tienes que pagar por eso». La pandilla se detuvo en seco. Los otros motociclistas sonrieron como hienas cuando Viper se dio la vuelta caminando lentamente hacia el anciano. «¿Oh sí? ¿Y si no lo hago?». Viper se burló parado cara a cara con el empleado. «¿Vas a detenerme, viejo?». El empleado tragó saliva claramente intimidado, pero antes de que pudiera decir nada otra voz lo interrumpió: «La atención deberías devolverla y pagar por lo que tomaste». Los motociclistas se volvieron hacia la fuente de la voz. Jake se quedó de pie casualmente con los brazos cruzados, sus agudos ojos verdes fijos en Viper. David estaba a su lado igual de tranquilo, pero había una autoridad de acero en su postura. Los motociclistas los evaluaron. Para un ojo inexperto podrían haber parecido solo un par de militares, pero para alguien que supiera más, la forma en que se comportaban, la forma en que se movían, gritaba: «Peligro». Viper se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. «¿O tenemos algunos héroes aquí?». Dio un paso más cerca. «Escucha, vendiste a tu chico. ¿Por qué tú y tu novio no se ocupan de sus propios asuntos?». David sonrió. «¿O que vas a resoplar y robar más papas fritas?». Los motociclistas rieron, pero había un borde en su diversión. Jake dio un paso adelante. «¿Crees que eres duro?». Hizo un gesto hacia el anciano empleado. «Este hombre trabaja duro y tú solo vas a entrar y tomar lo que quieras. Eso no es duro, eso es débil». La risa murió. Los ojos de Viper se oscurecieron. «Tienes una gran boca, soldado», sí dijo Jake rodando sus hombros. «Lo hago». Viper gruñó y lanzó un puño carnoso directo a la cara de Jake. «Gran error». Jake se agachó bajo el puñetazo con reflejos ultrarrápidos y clavó el codo en el estómago de Viper. El motociclista dejó escapar un pis cuando el aire fue expulsado de sus pulmones antes de que pudiera recuperarse. Jake lo agarró por la muñeca, le retorció el brazo detrás de la espalda y lo estrelló de cara contra el capó de la camioneta. Los otros motociclistas se apresuraron hacia adelante. David intervino y lanzó una patada devastadora y precisa en el pecho del más cercano, enviándolo al suelo. Otro intentó blandir una cadena, pero David le atrapó la muñeca. La retorció y lo envió al suelo con un rápido barrido de pierna. Jake todavía sujetaba a Viper con firmeza. Se inclinó y susurró: «Hoy elegiste a los tipos equivocados». Con un empujón final, dejó ir a Viper. El líder de la pandilla se tambaleó hacia atrás. La rabia y la humillación brillaron en sus ojos. Apretó los puños, pero sabía en el fondo que él y sus hombres acababan de ser superados. Los motociclistas se pusieron de pie, fulminando con la mirada, pero quedándose atrás. Jake y David los miraron fijamente. «Inquebrantable, toma a tu equipo, súbete a tus motos y sal de aquí», dijo David tranquilamente, «o podemos ir a la segunda ronda».
Viper dudó un segundo antes de burlarse. Esto no ha terminado. Escupió. Oh, sí, respondió Jake, ahora vete del infierno. Los ripes intercambiaron miradas antes de subirse silenciosamente a sus motos. El motor rugió al cobrar vida y en segundos se habían ido. Desapareciendo en la noche, el empleado dejó escapar un suspiro. No sé cómo agradecerles, muchachos. Jake sonrió. Solo hago lo correcto, señor. David sacó un billete de 20 de su billetera y lo puso en el mostrador por las molestias mientras volvían a su camioneta. Jake miró a su amigo. Creo que los volveremos a ver. David sonrió con suficiencia. Si son inteligentes. No. Con eso salieron de la gasolinera dejando atrás a un conmocionado pero agradecido. El empleado y los ecos de la justicia bien servidos. Pocos sabían los ripes que se habían metido con los soldados equivocados. Jake y David condujeron por la autopista, el resplandor de las luces de la ciudad en la distancia, la adrenalina del encuentro en la gasolinera se había calmado, pero quedaba una tensión persistente. ¿Crees que vendrán? Después de nosotros, David preguntó mirando a Jake. Jake sonrió con suficiencia. Pueden ser tontos, pero no son suicidas, saben de lo que somos capaces. David asintió. Todavía a tipos como esos les cuesta dejar pasar las cosas. Llegaron a las afueras de la ciudad y se detuvieron en el bar Iron Horse, un lugar familiar donde los soldados fuera de servicio y los veteranos a menudo se reunían. Era un lugar donde los problemas rara vez surgían, principalmente porque cualquiera que buscara pelea sabía que no duraría mucho en un bar lleno de guerreros entrenados. El bar estaba vivo con el murmullo de las conversaciones, la risa y el ocasional tintineo de vasos. Una canción clásica de rock sonaba en la gramola cuando entraron. Fueron recibidos por su viejo amigo, el cabo Mike Turner, un veterano de la marina robusto con una barba espesa y reputación de ser un peleador. Bueno, miren, ¿quién decidió aparecer?, dijo Mike dándole una palmada en la espalda a Jake. Ustedes solo retrocedan. Sí, respondió Jake, y ya nos encontramos con algo de basura local. David se rió entre dientes. Un par de motociclistas pensaron que podrían empujarnos. No les fue bien. Mike levantó una ceja. Demonios. Segadores. Sí, confirmó Jake. Mike dejó escapar un silbido bajo. Han estado actuando últimamente. Creo que están tratando de demostrar algo en lo que se inclinó. El rumor es que su líder, Dagger, acaba de salir de prisión. Se dice que está buscando hacer una declaración. David suspiró. Genial. Justo lo que necesitamos. Un forajido de 2 bits tratando de jugar al rey de la carretera. No pensaron mucho más en ello a medida que avanzaba la noche. Tomaron algunas bebidas, jugaron al billar y se encontraron con viejos amigos, pero cuando se preparaban para irse, algo se sintió mal. Jake notó a un grupo de hombres cerca de la entrada. Chalecos de cuero, tatuajes, demonios. Ripes Viper estaba allí, su rostro todavía magullado de antes. Pero parado a su lado había alguien nuevo. Dagger era más alto, delgado pero construido como un alambre de acero. Su largo cabello negro estaba peinado hacia atrás y una cicatriz profunda le corría desde la sien hasta la mandíbula. A diferencia de sus hombres, no tenía una sonrisa arrogante. Sus ojos eran fríos y calculadores. Jake y David lo miraron a los ojos, pero no se inmutaron. Dagger dio un paso adelante, sus botas pesadas contra el piso de madera. Todo el bar se quedó en silencio sintiendo la tensión espesando el aire. Los escucho a ustedes dos. Como entrar con mis muchachos, dijo Dagger. Su voz suave pero amenazante. David tomó un sorbo lento de su cerveza antes de responder. Si estaban robando a un anciano. No nos gustó eso. Dagger soltó una pequeña risita. Eso es lindo que ves por aquí. Cuando te metes con mis chicos te metes conmigo. Jake dejó su bebida. Entonces supongo que nos estamos metiendo contigo. La habitación contuvo la respiración. Los dedos de Dagger se flexionaron pero no golpeó. Todavía no. En lugar de eso inclinó la cabeza. Chico militar. Jake asintió. Si Dagger exhaló por la nariz. Se imagina que ustedes los militares siempre piensan que son intocables. Mike, que había estado parado cerca, dio un paso adelante. Eso es porque usualmente lo somos. Los motociclistas se movieron incómodos. Las probabilidades no estaban a su favor. Seguro que tenían números, pero esta no era una pelea de bar normal. Estaban rodeados de hombres que habían peleado guerras reales, hombres que no necesitaban cuchillos o cadenas.
Para partir a alguien por la mitad. Dagger los estudió por un momento antes de asentir. Nos volveremos a ver, dijo simplemente, pero cuando lo hagamos no será en algún bar. Con eso giró sobre sus talones y salió, sus hombres siguiéndolo de cerca. Jake soltó un suspiro lento. Eso fue divertido. David se rió entre dientes. Sí, muy divertido. Mike sonrió con suficiencia. Supongo que ustedes, chicos, acaban de hacer algunos enemigos. Jake terminó su bebida. No sería la primera vez, pero en el fondo sabían que esto no había terminado. Los siguientes días fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Jake y David habían estado vigilando, pero no había señales del infierno. Los Ripes no hubo represalias, no hubo amenazas, solo silencio. Pero ambos sabían que los hombres como Dagger no dejaban pasar las cosas. Esto no había terminado. Entonces, una noche, sucedió la emboscada. Jake y David se dirigían a casa después de un entrenamiento nocturno. Su camioneta rodaba por una oscura carretera secundaria que conducía a su vecindario. La noche estaba espesa con niebla. Los faros delanteros apenas cortaban la niebla. Fue entonces cuando Jake lo notó. Un par de faros delanteros aparecieron en el espejo retrovisor, luego otro y otro en segundos. 5 motocicletas los flanqueaban. Motores rugiendo como bestias salvajes. David maldijo. Te dije que no dejarían pasar esto. Antes de que Jake pudiera responder. El motociclista líder, Viper, se desvió más cerca y golpeó una palanca contra el costado de la camioneta, enviando un fuerte ruido metálico a través de la noche. Jake apretó su agarre en el volante. Muy bien, ¿quieren jugar? David hizo crujir sus nudillos. Déjame jugar. ¿Qué pasa con los Bears que se adelantaron tratando de obligarlos a salir de la carretera? Gran error. Jake tiró del volante con fuerza hacia la derecha, rozando la llanta trasera de la moto. El motociclista perdió el control. Su moto giró antes de estrellarse en una zanja que envió al resto de la pandilla a un frenesí. 2 motociclistas más aceleraron tratando de acorralarlos. Uno tomó un arma. David no lo dudó. Bajó la ventanilla, se inclinó y con precisión militar le lanzó el codo a la cara al pistolero. El motociclista gritó. Su arma salió volando de su mano antes de que su moto se desviara hacia un lado y lo hiciera caer al pavimento. Otro motociclista se detuvo al lado de Jake. Una cadena balanceándose en su mano. Jake sonrió. Lo tengo. Mientras el motociclista balanceaba la cadena. Jake frenó de golpe. La parada repentina envió al motociclista volando hacia adelante. Su moto dio vueltas de un lado a otro antes de estrellarse en un montón que dejó solo 2. Viper y Dagger se detuvieron al lado del conductor igualando su velocidad. No parecía asustado, estaba sonriendo. Entonces Jake lo vio. Una escopeta en la mano de Dagger antes de que pudiera reaccionar. Dagger disparó la ráfaga, destrozó la ventana del lado del conductor enviando fragmentos de vidrio por todas partes. Jake se desvió, apenas manteniendo el control. David agarró el hombro de Jake. Jake pisó el acelerador. La camioneta rugió hacia adelante dejando a los 2 últimos motociclistas en el polvo, pero Dagger no se rendía. Le hizo una señal al Viper y ambos aceleraron. Luego, más adelante, Jake vio algo que le dio una idea. Una zona en construcción, el camino se estrechaba y solo había un carril abierto al costado, una enorme pila de tubos de acero apilados cerca del borde. Jake sonrió. Espera. David apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Jake se desviara hacia el carril angosto. Dagger y Viper siguieron sus motos justo detrás de ellos. Luego, en el último segundo, Jake giró el volante bruscamente a la izquierda y estrelló la parte trasera de la camioneta contra la pila de tubos. El impacto envió docenas de pesados tubos de acero rodando sobre la carretera. Dagger y Viper no tuvieron ninguna oportunidad. Los tubos cayeron.
Como troncos gigantes chocando contra sus bicicletas, la llanta delantera de Viper golpeó una tubería y lo volcó sobre su manubrio enviándolo a derrapar por el asfalto. Dagger intentó desviarse, pero fue demasiado tarde. Una de las tuberías más grandes se estrelló contra su bicicleta haciéndola girar violentamente. Dagger fue lanzado por los aires antes de estrellarse contra una barandilla. Su cuerpo quedó flácido. Silencio. Jake y David se detuvieron lentamente respirando con dificultad. David exhaló. Bueno. Eso fue divertido. Jake, que te dijo que éramos intocables. Salieron de la camioneta y caminaron hacia los restos. Viper gimió luchando por moverse, pero Dagger no iba a ninguna parte. Estaba consciente, pero apenas Jake se agachó junto a él. La próxima vez que busques pelea, asegúrate de que no sea con hombres que hayan pasado por una guerra real. David se inclinó y en caso de que te lo pregunte, sí. Dejaremos que la policía se encargue del resto. Como si estuviera en Las sirenas sonaron en la distancia. Jake se puso de pie. Juego terminado, y con eso caminaron de regreso a su camioneta dejando a los ripes del infierno en el polvo.